Nuestro próximo invitado nos propone, a través de su nuevo libro, un viaje por una Galicia mágica y repleta de leyendas, donde nos enseñará cómo una madre es capaz de luchar sin descanso hasta su último aliento por la vida de su hijo, mientras simultáneamente intenta resolver un crimen envuelto en el más absoluto de los misterios. El libro del que os estoy hablando pertenece a la editorial Planeta y se titula La Puerta. Su autor y nuestro invitado no es otro que Manuel Loureiro. Hola Manel, bienvenido a Misterioso Universo La Red. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, estoy expectante, la verdad, porque menudo libro el que ha caído en mis manos, en serio, me lo he pasado en grande leyendo y se me pasaban las horas, vamos, rapidísimos. Me ha encantado, Manel. Muchísimas gracias. Esa es la idea. Al fin y al cabo, cuando escribes una novela, cuando escribes como si en este caso un thriller, que es La Puerta, lo que buscas es precisamente eso, conseguir evasión, conseguir entretenimiento, conseguir que el lector pase un rato fantástico, pasando tensión, pasando emoción, pasando intriga, pasando incluso algunos momentos de un poquito de miedo, casi si nos atrevemos a llegar a ese extremo, pero sobre todo que se siente en el borde de la silla y que no pueda parar de pasar páginas, ¿sabes? Que diga, voy a leer un capítulo más y lo dejo, y que no sea capaz, y que cuando llegue al final se sienta ese vacío que te queda cuando has pasado una buena aventura con un libro, esa sensación de pérdida, de que la historia sigue y tú te quedas fuera, y que diga, ojalá tuviese 50 páginas más. Porque si consigues hacer eso, es que has construido una buena historia. Y construir una buena historia es fundamental. Es fundamental porque la literatura tiene, desde mi punto de vista, una función primordial, que es la de entretener. Puede hacer muchas más cosas. Evidentemente, la literatura puede enseñar, la literatura puede remover conciencias, la literatura puede ilustrar. Pero la literatura, la novela, la literatura de evasión, de entretenimiento, tiene que ser divertida, tiene que ser atrayente, tiene que ser atractiva, te tiene que coger, te tiene que arrastrar dentro del libro y no soltarte hasta que llegas al final, porque para eso estamos, al fin y al cabo. Pues sí, a mí no me han faltado 50 páginas, a mí me han faltado bastantes más, la verdad, ¿eh? Así que has conseguido llegar, la verdad, bastante a que me enganchases a la novela, de verdad, impresionante. O sea, quienes nos están escuchando, de verdad que se la recomiendo. Bueno, antes, Manel, de entrar un poquito, que nos cuentes un poquito los lugares, los que mencionas, que son reales, todos los lugares que mencionas en el libro, algunas incluso vidas de algunos personajes también son reales. Me gusta siempre, de presentar a nuestros oyentes quiénes sois, un poco vuestra trayectoria y demás. Así que si me lo permites, bueno, pues averigüé que eres escritor y abogado. Bueno, abogado ya creo que no ejerces, me parece, ¿no? No, colgué la toga ya hace muchísimos años. Creo que colgué la toga casi hace 10 años. Imagínate hasta qué punto me atropelló la literatura. Y de repente el otro día me di cuenta que había publicado mi primera novela en el 2007. Esto demuestra varias cosas. Que me estoy haciendo mayor de una manera absolutamente inevitable y arrolladora, y que en el fondo, al final, contar historias puede ser un trayecto de largo recorrido. Sí, desde luego sí, porque en aquel 2007 fue el Apocalipsis Z, al principio del fin, esa novela que publicaste. Sí, Apocalipsis Z, al principio del fin, fue mi primera novela. Y tengo que decir que yo empecé a escribir por accidente. Yo no sabía que aquello que estaba escribiendo se iba a acabar transformando en una novela. No sabía que aquello que escribía en mis ratos libres, como estaba en el despacho y acababa la jornada y me sacaban encima querellas y demandas y recursos y todas estas cosas, se iba a acabar transformando no solo en una novela, sino que iba a acabar siendo un bestseller. Y no solo iba a ser un bestseller en España, sino que de repente se iba a transformar en bestseller en un montón de países del mundo, incluyendo Estados Unidos, y que se iba a traducir a un montón de idiomas y que se iba a publicar en un montón de países, y que iba a provocar que detrás de ese libro viniese otro y otro y otro y otro y otro y al final llegó un momento en el que un día me levanté y me di cuenta de que el abogado ya no estaba. El abogado se había ido en algún momento, había dejado colgada la toga en la pared y me había quedado yo con su vida. Y oye, pues tengo que decirte una cosa,
que estoy muy contento. No hay día que no me pellizque, sorprendido y feliz, porque al final ser escritor, es que qué mal suena lo de escritor profesional, pero en el fondo es lo que soy. Ser alguien que se dedica a escribir de manera profesional es una profesión absolutamente maravillosa, porque es que al final lo que estás haciendo es compartir lo que sueñas, lo que te imaginas, lo que creas en tu cabeza, y abres esos universos a un montón de lectores, en mi caso un montón de lectores de todo el mundo, para que lo compartan y sobre todo que lo hagan suyo. Así es, y es que hay que recalcar que empezaste a través de un blog, es decir, llamaste la atención de la gente a través de un blog que recuerdo que recibió como 1,5 millones de visitas por esa obra. Sí, pero vamos a poner las cosas en perspectiva, además, o sea, era un blog en el año 2005. 2005, que parece que es aquí al lado en términos de redes y de Internet, es prácticamente la prehistoria. O sea, tú hablas de Internet en el 2005 y se oye el rugido de los tiranosaurios de fondo. En el año 2005, para ponernos en perspectiva, no existía Twitter, no existía Facebook, me parece que no existía en 2005, no existía, por supuesto, Instagram, y Amazon era un pequeño monstruo que estaba dando sus primeros pasos. O sea, imagínate qué ecosistema más primitivo. Bueno, pues en aquel momento lo más puntero para contar historias era pues usar un blog, vale, por Dios. Y yo necesitaba una ventana para poder contar cosas que no fuese lo que estaba haciendo a diario, eso, de querellas, de recursos, de demandas. Empecé a escribir una historia que era, pues bueno, una proyección de mía. Era un abogado que vivía en una tranquila ciudad de provincias, que vivía solo en una casa con su gato, como vivía yo entonces, y que de repente un día empezaban a pasar cosas. Y esas cosas eran básicamente que los muertos levantaban de sus tumbas y empezaban a caminar entre los vivos. Fíjate tú qué disparate. Y de ese disparate, bueno, pues se transformó eso en un fenómeno viral. Llegó a tener eso, a 1,5 millones de lectores en redes antes de dar el salto al papel y transformarse en libro. Y de ahí vino el resto. Con lo cual siempre digo, y muy orgullosamente, que la literatura me encontró a mí. Y que nos tropezamos por el camino y que nos caímos bien, que fue amor a primera vista y que desde entonces hemos estado juntos. Pues sí, pues has tenido una vida, vamos a decirlo, llena de éxito, porque nadie te lo puede negar. Y encima no hay nada mejor, de verdad, que trabajar en algo que realmente te apasiona. Yo creo que eso está. No te voy a decir que tenga que ser gratis, pero escucha, que es que llena la vida completamente, la verdad. O al menos así lo veo yo. Nuestros amigos quizás que no están acostumbrados a que traigamos novelas al programa, y ni thriller tampoco, obviamente, porque novelas históricas sí hemos traído alguna, ¿no? Pero novelas de thriller no. Esta en este caso la hemos traído porque también tiene su parte de misterio, al fin y al cabo, porque el libro... ¿Tanto? Claro, así es, porque el libro comienza con el título solamente, con La Puerta. Claro, pero ¿la puerta qué puerta? ¿Puede ser una puerta cualquiera o una puerta al más allá? Es una puerta muy especial y que existe, de verdad. Verás, todo empezó hace 2 años aproximadamente, porque yo tropecé con esta historia, como empiezan todas las grandes historias, por accidente, básicamente porque me perdí. Estaba haciendo una ruta de montaña, yo vivo en Galicia, y vivo en una zona que es muy boscosa, muy densa, llena de valles y de montes cubiertos de bosques centenarios. Y yo aprovecho los fines de semana pues para subirme en un ATV, que es como una especie de quad grandote y pesado, y escaparme a las montañas. A mí me sirve para desintoxicarme un montón del día a día, del trabajo en el despacho, de escribir y de todas estas cosas, cuando solo me tengo que preocupar de no meter la rueda en una zanja o acabar deslomándome por una ladera. Y en ese momento, ese día concreto de noviembre, lluvioso, me fui a las montañas y me perdí. Leí mal el mapa, di un par de giros malos y cuando me di cuenta no sabía dónde estaba. Y empecé a vagar por el bosque, por bosques cerrados, densos, por caminos que me daba cuenta que no había transitado nadie en años o en décadas. Imagínate, yo iba con un amigo y llegamos a un punto en el que nos encontramos unos árboles cruzados en un camino que ya les había crecido el musgo por encima de la parte donde habían impactado contra el suelo. Tuvimos que moverlos, cortar aquellas ramas medio podridas para poder seguir adelante. Y cuando ya se estaba haciendo de noche,
nos empezábamos a quedar sin combustible y empezamos a estar un poco preocupados buscando un paso de montaña para llegar a casa. De repente acabamos en la cima de una montaña. Acabamos en la cima de un monte que tiene el nombre de Seixo. Es una montaña bastante desolada que está a medio camino entre la provincia de Orense y la provincia de Pontevedra. Y cuando llegamos a la cima de esa montaña, nos encontramos de frente con un sitio sumamente extraño. Era una puerta ciclópea hecha con grandes piedras de formas vastas, como muy, muy poco trabajadas. Y esa puerta incongruente, que no lleva a ninguna parte en teoría, plantada en lo alto de esa montaña, tiene el nombre en gallego de Porta do Alén, la puerta del más allá, en castellano. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que tiene 25 siglos, otros que tiene más. En lo que sí coinciden todos es que fue construida en la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, y que los celtas que habitaban en la zona, en aquel entonces los pueblos primitivos, la utilizaban en esa montaña sagrada para ellos, que era el Seixo, como una especie de instrumento de ritual funerario. Por esa puerta pasaban los cuerpos sin vida de sus jefes tribales cuando morían, del lado de los vivos, al este, al lado de los muertos, al oeste. Y es más, a pocos metros de la puerta se levanta un menhir de unos 5 metros de altura. Este menhir tiene hoy en día, evidentemente los nombres que tenían entonces los hemos perdido, el menhir hoy en día tiene un nombre súper poético, el Marco del Viento. Bien, la puerta y el menhir están alineados de tal manera que cuando es el solsticio de invierno, el sol se pone justo a través de la puerta y clavándose en el menhir, de forma que cuando el sol se pone justo detrás del menhir, que se ve perfectamente encuadrado en la puerta, marca la entrada al inframundo, marca la entrada al mundo de los muertos. Todo esto, esta historia de este pequeño Stonehenge gallego, que a diferencia del Stonehenge británico, no es tan conocido, no está lleno de turistas, sino que está aislado en lo alto de una montaña en Galicia. Todo esto no sería más que historia antigua, si no fuese por el pequeño detalle de que la puerta sigue en uso hoy en día. Cuando llegué a la cima de esa montaña, aquel día que me había perdido, imagínate, empapados, ateridos, cubiertos de barro, cansados, molidos, estaba lloviendo, hacía frío, se hacía de noche. Yo veo aquello y fue como un latigazo. Pero es que de repente descubrí que alrededor de la puerta había un montón de cosas que no deberían estar allí. Había velas, había plantas, había ramos de flores, había huesos de animales, había un montón de ofrendas frescas, recientes, que demostraban que la gente, alguien estaba subiendo a aquella montaña y estaba dejando ofrendas alrededor de la puerta del más allá, que la estaba utilizando aún hoy en día. Pero fue una auténtica conmoción. Yo no sabía qué era lo que estaba viendo, no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Y decidí investigar, decidí enterarme de qué era lo que sucedía y volví por allí, volví por los pueblos cercanos que están en las faldas del Monte Seixo, hablando con los vecinos, y descubrí una historia sumamente interesante de cómo estos habitantes de estos pueblos tienen una conexión especial con la puerta del más allá. No han dejado de usarla en ningún momento a lo largo de todos estos siglos, incluso con 20 siglos de cristianismo por encima. Esta creencia, esta tradición está tan arraigada que no ha desaparecido. La puerta la usan para comunicarse con sus muertos, para poder preguntarle cosas, para poder hablar con ellos. El ritual consiste en que tú tienes que hacer una ofrenda, cruzar la puerta, formular la pregunta en el lado del más allá y escucharás la respuesta en el viento. Pero, cuidado, tienes que tener la precaución de volver a cruzar la puerta hacia el lado de los vivos una vez más, o corres el riesgo de llevar a tu casa algo bastante incómodo. Esto es la creencia, esto es lo que creen firmemente ellos. No sé si es cierto o no, evidentemente, no lo puedo afirmar. Cada uno que tome que llegue a la conclusión que considere oportuna. Lo que sí puedo afirmar es que los vecinos de las faldas del Seixo creen firmemente en esta historia. Y una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, fue que cuando yo estaba entrevistando a estos vecinos, cuando me tuve que ganar su confianza, hablando con ellos una y otra vez,
dejándome caer por allí hasta que se perdiese esa desconfianza inicial hacia el forastero y me acabase encontrando sus historias. Recuerdo un momento en una casa, una señora, una mujer nonagenaria, de más de 90 años, contándome que claro, que si no hacías bien el ritual, que si no volvías sobre tus pasos a través de la puerta hacia el mundo de los vivos, que podían pasar cosas. Y me ponía el ejemplo de una antigua vecina suya ya muerta que no lo hizo bien y que entonces en su casa que empezaron a salir volando los vasos y los platos y de repente me di cuenta que aquella señora de 90 años estaba describiendo el argumento de Poltergeist, prácticamente. Así es como mínimo curioso, es como mínimo interesante. Y de repente me di cuenta que allí estaba el inicio de una historia, que allí estaba el inicio de mi siguiente novela, y que este inicio de esta novela tendría que tener lugar a los pies de esa puerta del más allá. Pero yo no quería contar una historia, no quería contar una historia de fantasmas, no quería contar una historia de apariciones, no quería contar una historia relacionada con la puerta, sino implicada con ella. Por eso es un thriller, por eso es una historia que empieza cuando una mañana de noviembre, como aquella en la que yo me tropecé la puerta, dos operarios del parque eólico que están situados en la cima del Monte Seixo suben a la montaña para arreglar unos aerogeneradores que están averiados, y cuando llegan allí y están en plena reparación, envueltos en la lluvia y en la niebla típica de Galicia en ese momento del año, descubren a los pies de esta puerta del más allá el cuerpo sin vida de una joven de unos 20 años, ataviada con un traje de novia anacrónico de los años 20 del siglo pasado y que ha sido sacrificada de manera ritual a los pies de la puerta del más allá. Y a partir de ahí empieza una historia de investigación, de búsqueda, donde la protagonista, Raquel Colina, va a tener que abrirse camino entre todas esas leyendas que pueblan el rural gallego, leyendas vivas, como las de la puerta del más allá, y otras muchas que se entremezclan en esos pueblos que se están quedando vacíos, llenos de ancianos, desconfiados, donde todo el mundo parece guardar un secreto, y en el que ella se va a tener que meter para tratar de diferenciar qué es real, qué es leyenda, qué es auténtico, qué es una falsificación, para descubrir, en definitiva, a los asesinos de esta chica de la montaña, no solo saber quiénes son, sino por qué lo hicieron, y sobre todo, qué relación tiene eso con ella y con su propio hijo. Ya que has comentado, ¿no?, a la protagonista Raquel Colina, una de las cosas que me llamó la atención y para mí era un término, completamente desconocido, es que esa mujer lo que buscaba en Galicia era una menciñeira. ¿Qué es una menciñeira? Una menciñeira es un cruce entre una sanadora y una meiga, ¿vale? Es una figura real, es una figura popular en la cultura tradicional rural gallega. Existen menciñeiras. Las menciñeiras van un paso más allá que las sanadoras o que los sanadores. No solo aplican cataplasmas y hierbas, sino que afirman que pueden hacer cosas que la medicina no puede hacer. Curiosamente, prácticamente todas estas menciñeiras, porque solo es un trabajo de mujeres, ninguna de ellas cobra por su trabajo. Es decir, queda descartado el móvil económico o la estafa en lo que hacen. Creen firmemente que pueden hacerlo, creen firmemente que tienen un don, y hay un montón de gente que cree en ello y que pasa por sus manos. Raquel Colina, la protagonista de La Puerta, es una mujer extremadamente racional. Es racional, analítica, metódica, entre otras cosas porque su trabajo lo exige. Ella es agente de la Unidad Central de Inspección Ocular de la Guardia Civil, que es lo más parecido al CSI que vemos en la tele que hay en España. Es una mujer que está acostumbrada a que todo aquello que pueda ser medido, pesado y controlado es real y que el resto no cuenta para ella. Es una científica. Pero Raquel tiene un problema. Su hijo, Julián, de 9 años, se está muriendo. Se muere. Le quedan pocas semanas de vida y los médicos le han desahuciado, han dicho que no pueden hacer nada más por él. Y es en ese momento cuando Raquel hace lo que haría cualquier madre o cualquier padre por un hijo pequeño. Tú mismo eres padre y sabes que por un hijo harías lo que fuera necesario. Es decir, y cuando a Raquel le dice que los médicos no tienen más soluciones, ella no baja los brazos, sino que sigue peleando. Se niega a aceptar la derrota y de repente llega a sus oídos que en Galicia hay una menciñeira que asegura que puede curar a su hijo. Y no solo eso, sino que
hay un montón de testimonios de pacientes que han pasado por sus manos y que certifican que es real, que lo que puede hacer esa Menciñeira, Ramón Avalongo, es cierto, que puede curar. Entonces Raquel hace una cosa que nadie entiende, renuncia a su puesto en esa unidad central de inspección ocular, en ese CSI español, en esa unidad de élite, donde cuenta con todos los medios humanos y materiales, y pide el traslado a un puesto interior en una remota zona rural de la Galicia, más verde y más profunda. Todo el mundo piensa que está dinamitando su carrera, que está tirando su carrera por la borda, pero ella lo hace porque necesita estar cerca de su hijo mientras este está siendo sometido al tratamiento de esta Menciñeira. Lo que no puede sospechar Raquel es que las cosas no van a ser como ella pensaba y que, sobre todo, que esa investigación de ese crimen de la montaña se va a cruzar en su camino y que de repente va a descubrir que hay muchas cosas, muchas líneas que están interconectadas y no sabe muy bien cómo es. Desde luego que no, porque es una novela que es que hasta el final del libro de verdad no te enteras realmente de quién ha sido el asesino o asesinos, váyase a saber. Incluso también una de las cosas que me encantó también es cómo has llevado la parte de la investigación de Raquel Colina y de su compañero, porque es que me ha parecido pero súper real, la verdad, esa parte. ¿Has necesitado quizás documentarte para llevar este entramado plan? Sí, por supuesto que sí. Piensa que la investigación que lleva a cabo Raquel para ella es un shock, porque, como te decía, acostumbrada a tener todos los medios humanos y materiales a su alcance, de repente acabar en un pequeño puesto de la Guardia Civil, muy remoto, muy desprovisto de las últimas tecnologías, es un cambio brutal. Tiene que investigar a la antigua usanza. Está en un sitio donde la cobertura del teléfono va y viene, donde el fluido eléctrico, electricidad, en invierno, en las tormentas, puede desaparecer durante horas. El interior de la Galicia rural es así, puede haber valles que de repente se quedan sin luz eléctrica durante horas, o días incluso, y vuelven al siglo XIX de golpe. Entonces, esa investigación es mucho más rupestre, mucho más pegada a lo que al día a día, a la gente, a sus capacidades deductivas. Y para construir esto, una de las cosas que tuve que hacer, fue hablar con guardias civiles que estuviesen destinados en puestos así, visitar alguno, porque necesitaba ver cómo era el día a día en esos lugares, cómo eran las relaciones entre ellos, las relaciones con los vecinos, cómo era el olor que había dentro al entrar, si la máquina del café funcionaba, si la silla era cómoda o incómoda, si las paredes tenían pósters o estaban limpias, en definitiva. Necesitaba conocer, meterme en la piel de uno de ellos para poder contar su historia. Bueno, pues la novela de Manuel Loureiro no es otra que La puerta de la editorial Planeta. Os recomiendo encarecidamente este libro porque es un thriller que os va a mantener absorbidos en su lectura hasta el final. Y os aviso que es un final muy sorprendente e inesperado. Manel, si quisieran ponerse en contacto contigo, quienes nos están escuchando, ¿cómo podrían hacerlo? Lo pueden hacer a través de redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, Manel_Loureiro. Contesto siempre, a veces tardo, porque a veces hay días que son muchos mensajes, pero contesto siempre. Y me encanta hablar con los lectores, me encanta comunicarme con los lectores, y cuando por fin el mundo empiece a girar en el sentido correcto y podamos juntarnos todos y salgamos de esta nueva normalidad, que a mí no me gusta nada esa nueva normalidad, y volvemos a la normalidad a secas, que es lo que estamos deseando todos, en cualquier firma de libros en la que esté presente, en cualquier feria, me encanta no solo firmar los libros, sino hacerme fotos, hablar con los lectores y, en definitiva, compartir la experiencia con ellos, porque es de lo que se trata. Y, por supuesto, invitar también a que aquellos lectores que adquieran tu libro vayan a comprobar in situ todos estos lugares que mencionas aquí en el libro, en Galicia, porque ya podríamos viajar hasta allí, y es un viaje que no debería perderse nadie. Evidentemente, en cuanto sea posible, la verdad es que invito a todo el mundo a que suba a la cima del Seixo, porque es una experiencia especial. Es un lugar telúrico, es un lugar lleno de energía, es un lugar que sobrecoge, es un lugar que merece la pena pisar. Y además tú sabes que en Galicia tratamos a todo el mundo muy bien, nos encantan los visitantes,
Tenemos fama de que se come bastante bien por aquí y tengo que decir que no es una fama inmerecida. Eso es. Así que estáis todos cordialmente invitados a dejaros caer por aquí, que os recibiremos con los brazos abiertos. Por supuesto, sois una gente muy acogedora. Yo las visitas que he hecho a Galicia, y han sido varias, me he sentido como en casa y no conocía absolutamente de nada ni a las personas donde me hospedaba ni con las que me juntaba. O sea, yo es una provincia que me he quedado enamorado de ello, la verdad. Así que, pues nada, Manel, muchísimas gracias por venir al programa y aparte, obviamente, te voy a desear el mayor de los éxitos con tus libros, que veo que no los necesitas porque es que funcionan solos. Sí, se necesita, ¿sí? Siempre se necesita, nunca sabes, siempre se necesita y te lo agradezco. Va bien, no me puedo quejar, ha entrado muy fuerte en la lista más vendidos, está teniendo unas críticas muy buenas. Yo lo agradezco un montón porque eso te permite soltar un poco el aire y relajarte, señal de que has cumplido tu parte de la misión, pero bueno, el éxito se mide en lo que puedes hacer todos los días y en lo que es lo último que has hecho. Siempre tienes que esforzarte al máximo y demostrar que estás a la altura de lo que los lectores esperan de ti. No creo que tus lectores tengan mucha queja porque, por lo que yo he podido ver, en cada obra que creas, te pones el listón más alto y es que llegas a tocar ese listón. O sea, te pones tus propias metas siendo difíciles y las consigues. O sea, tus lectores tienen que estar encantados contigo. Y es que el trabajo lo vale. La verdad, es una novela que realmente merece la pena. Y oye, igual que la gente tiene que comentarte las cosas a ti y a todos los demás, cuando las hacemos mal, cuando las haces bien, también te tienen que dar la palmadita en la espalda. Y a ti te están dando muy buenas palmaditas en la espalda y es porque te lo mereces y lo vales. Así que... Muchísimas gracias. Enhorabuena por tu nueva obra. Oye, una preguntilla. Para aquellos que estén empezando a publicar también sus primeras obras a través de sus propios blogs, ¿les darías algún consejo? Es muy complicado, pero sí que hay un consejo fundamental. Que no escriban pensando en cuántos lectores van a conseguir, ni si se lo van a publicar, que empiecen a escribir pensando en ellos mismos, que se diviertan escribiendo, que disfruten de la experiencia. La escritura es un viaje largo, no voy a decir que el mundo editorial es un mundo fácil, no, es complicado, muy complicado. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar y vender libros, son dos cosas que van de la mano, pero no es lo mismo. Y para llegar al segundo, primero tienes que hacer muy bien el primero, esa es la norma. También se publican y se venden algunos libros bastante malos, eso lo sabemos todos. Pero la norma es que si quieres ser publicado, si quieres llegar a tus lectores, primero tienes que disfrutar escribiendo, tienes que hacer algo que emocione, que resuene dentro del pecho de tus lectores y de su cabeza cuando lo lean. Eso solo se consigue cuando transmites autenticidad, cuando tú te lo estás pasando bien y te estás creyendo lo que estás escribiendo. Que escriban, que reescriban y sobre todo que no se rindan, que no se desanimen, porque se van a encontrar rechazos en el camino, se van a encontrar críticas acerbas, pero lo importante es mirada larga y paso firme. Es un trayecto de largo recorrido que tiene muchas etapas, pero que a base de talento y tesón, pero sobre todo tesón, se acaba llegando. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por el consejo y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Un fuerte abrazo, Manel. Muchísimas gracias, un abrazo a todos vosotros.